Hay una obra de Duchamp que supone un antes y un después en la historia del arte del siglo XX, pero muy importante, o sea, estamos hablando de que supone un impacto como lo hicieron, por ejemplo, las Meninas de Velázquez o los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Se titula La Fuente y hoy se exhibe en las salas de la Tate de Londres. La obra es muy sencilla. Duchamp, que fue el artista, acudió a unos grandes almacenes de la Quinta Avenida, seleccionó un urinario, lo compró, lo tumbó y lo firmó bajo un seudónimo, sin ninguna intervención. Así que es imposible en este punto no hacerse algunas preguntas, como por ejemplo, ¿fue una broma esto que hizo Duchamp? ¿Puede decirse que esta obra es una obra de arte? ¿Arte es lo que el artista dice que es arte? Y si no, ¿quién es el que puede decir cuándo una obra es arte y cuándo no? Bueno, es un tema del que vamos a hablar en este vídeo y yo creo que el hecho de que lo estemos hablando es una prueba de que efectivamente aquello que hizo Duchamp hace más de 100 años seguimos asimilándolo en la actualidad. Fijaos que artistas que en su momento supusieron un gran escándalo, como por ejemplo Van Gogh o Matisse, hoy no solo no supone para nosotros un escándalo, sino que nos fascinan, nos encantan. Sin embargo, Duchamp todavía nos provoca algo de recelo, de desconfianza, nos hace dudar de su obra y por tanto también nos hace dudar del arte en general. Y a mí esto particularmente me parece una maravilla y espero que a vosotros también. Esto es un punto de vista muy personal, pero yo creo que las personas que con argumento nos plantean dudas sobre las cosas que nosotros ya damos por supuestas son aquellas que merecen ser escuchadas. Así que escuchemos a Duchamp. Bueno, digamos que hasta la historia del urinario en 1917 hay un largo recorrido que no podemos evidenciar. El mismo artista cuenta que empieza haciendo impresionismo con 15 años y que de hecho se pasa 10 años de su vida en este estilo hasta que se da cuenta que efectivamente ahí no está encontrando nada. Aquí está Yvonne con kimono, es una obra que hace con 14 años, muy influenciado por el arte japonés y por la pintura muy esquemática, con muchísimo amor por el dibujo. También incluso pasó por aquellos primeros movimientos del siglo XX, como pudieron ser el fauvismo y el cubismo, pero tampoco parecía estar muy bien ahí. Os voy a explicar por qué. Fijaros, es ahora en 1912 cuando hace este desnudo bajando la escalera número 2. El desnudo, por lo general, era un tema artístico con las reglas bastante establecidas y desde luego entre esas reglas no estaba que nadie bajase una escalera. Lo que le interesaba a Duchamp era no tanto el desnudo en sí, sino presentar la idea de movimiento dentro de que este era un cuadro cubista. Lo que hizo fue superponer unas imágenes que lógicamente irían de manera sucesiva, es decir, ese cuerpo descendiendo por la escalera, muy similares a lo que estaba haciendo la fotografía estroboscópica en ese momento. Duchamp sabe que tanto la sensación de movimiento como el desnudo no están en la retina del espectador, realmente están en nuestro cerebro. Así que Duchamp juega con esta superposición de planos para dar la sensación al espectador de que efectivamente hay algo que está sucediendo y que esa figura no se encuentra en una calma o en una quietud. Esta idea ya la estaba trabajando el futurismo en este momento, así que podemos decir que esta obra se mueve a caballo entre el cubismo y el futurismo. Entonces, lejos de que esto pudiera ser un halago, fue precisamente el motivo de crítica. Pensaban que no era ni una cosa ni otra. Así que no es hasta finales de ese año, principios de 1913, aquí Duchamp tiene unos 15 años, no se empieza a encontrar cómodo en lo que está haciendo. 1912 or 13 that I found more or less what I wanted to do, which would not be influenced by movements that I'd been through. El mismo artista ha explicado que es en este año cuando comienza a crear sin estar influenciado por los artistas de los movimientos por los que ha pasado. ¿Qué es lo que hace Duchamp ahora? Bueno, dos obras fundamentales para entender a este artista y por supuesto las obras que vendrán después. En este momento Duchamp crea en años sucesivos, 1913 y 1914, su rueda de bicicleta y su botellero. En su estudio de París, Duchamp coge esa rueda de bicicleta y la monta invertida, es decir, la parte que supuestamente iba hacia arriba, Duchamp la dispone hacia abajo. ¿Dónde la coloca? Sobre una escalera de madera. Él mismo explicó que esta obra no tenía ningún objetivo, que simplemente disfrutaba mirándolo. En este sentido, fijaros que Duchamp sigue investigando sobre ese mismo concepto de la idea de movimiento y de hecho explicó que a él le parecía muy divertido que cuando giraba esa rueda dejaba de ver los raíles. Así que digamos que es la primera escultura con movimiento incorporado. Más adelante compró un botellero, que era el típico artículo que estaba en los hogares de la época. Desde luego sin intención de usarlo. Simplemente lo iba a poner directamente como si fuera una obra. Aquí ya no hay intervención. En una nota de 1913, Duchamp escribe la siguiente pregunta: ¿se pueden hacer obras que no sean de arte? Eso es lo que rondaba en la cabeza de Duchamp en ese momento. Desde luego estas dos obras, precursoras del movimiento que estaba a punto de comenzar y del cual por supuesto Duchamp iba a ser uno de los grandes protagonistas, el dadaísmo. Esto es muy importante porque el dadaísmo es un movimiento que va a tener vida desde el año 16 hasta el año 24. Ya sé que os habéis dado cuenta, pero caso os lo digo. Nace en mitad de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo es posible esto? Porque
podemos pensar que parece que no es muy oportuno estos juegos vanguardistas cuando todos los países están en guerra. Lo que ocurre es que durante la guerra, en algunos países que se declararon neutrales, como por ejemplo España o Suiza, o incluso aquellos países que físicamente se encontraban lejos de los núcleos bélicos, como pudo ser Estados Unidos, comienzan a aparecer otros núcleos, esta vez no de agitación bélica, sino de agitación artística. Y hay dos focos muy importantes en este momento: los dadaístas en Suiza y los dadaístas en Nueva York, donde estaba Duchamp después de marcharse de París. En Suiza, que quizá fue el foco más famoso, se juntaban en un local público que era el Cabaret Voltaire, y allí estaban artistas de todo tipo, haciendo actuaciones grotescas y muy cómicas. Eran por lo general artistas muy jóvenes que venían de toda Europa huyendo de la guerra. Entre ellos estaba, por ejemplo, muy famoso Hans Sachs o los hermanos Zara. Y de manera casi simultánea aparece en Nueva York otro foco dadaísta. Aquí quizá los artistas os suenen un poquito más, porque no solo estaba Duchamp, sino que también estaban otros artistas como Picabia o Man Ray. Bueno, ¿qué es el dadaísmo? Es una corriente nueva que aparece como reacción a esa corriente tan intelectual, tan racional que estaba siendo el cubismo. Una manera de decir, si la ciencia, la tecnología, el progreso, la razón nos ha llevado a la guerra, entonces hagamos otro tipo de movimientos que provoque la creatividad y la irracionalidad. Como os podéis imaginar, este espíritu artístico envuelve otros movimientos que no son el dadaísmo, como por ejemplo el surrealismo o la pintura de fantasía, incluso la metafísica. Pero este es el contexto propio en el que nace el dadaísmo, para que nos demos cuenta que es una reacción al cubismo. Ya hablamos en la clase de Picasso que efectivamente ningún movimiento que viene después del cubismo no parte de él, aunque sea para negarlo, como en el caso de los dadaístas. En uno de sus manifiestos, que los escribía uno de los hermanos Zara, escriben literalmente que Dada no significa nada. Y es que precisamente eso era la bandera del movimiento: no significar nada. Era un gesto y una actitud de rechazo a todo, de una actitud nihilista, de negarlo todo permanentemente. Bajo esta idea se llevaron a cabo un montón de manifestaciones artísticas, como escritos, poemas muy absurdos. Por ejemplo, algunos consistían en recortar palabras de revistas o periódicos, tirarlas al aire y tal cual caían al suelo se disponía el poema. También happenings, que en el momento no tenían nombre, pero eran esas actuaciones improvisadas, o incluso la creación de un montón de objetos desconcertantes para el espectador. Si os fijáis, lo que están planteando los artistas de este movimiento es súper rompedor, y es lo que los artistas de vanguardia desde el impresionismo empiezan a fomentar muy tímidamente, con pequeños pasos. Digamos que cada movimiento, cada ismo que ha llegado hasta el momento ha ido reivindicando un pasito muy pequeño. Aquí no, aquí los dadaístas lo hacen todo de golpe, y digamos que incluso no se puede ir más allá de lo que hicieron los dadaístas, porque el ámbito de lo artístico, es decir, qué es el arte, era indiscriminado, todo valía. Vamos a hacer un pequeño Kit Kat, ¿vale? Los griegos definieron muy bien qué es la belleza. El artista solo podía pintar lo bello, y lo bello era algo muy concreto: acciones moralmente ejemplares para el público, que el público pudiera ver en los cuadros qué es lo que estaba bien hecho y qué es lo que estaba mal hecho. Por eso tenemos pasajes de la Biblia, o el rey Felipe IV a caballo, la coronación de Napoleón. Son acciones para que el espectador se entere de qué es lo que está bien, o lo que hay que admirar, o lo que debe ser contemplado. La belleza en ese caso, de manera temática, estaba muy restringida, y además de manera formal. Los dadaístas se están planteando que no hay nada concreto que pueda ser arte, sino que arte puede ser cualquier objeto si así lo decide el autor. Cualquier objeto. ¿Una plancha? Pues ¿por qué no? Una plancha también. A ver, esto tiene consecuencias que todavía no hemos asimilado. Es como una gran bola de energía artística que abre tantos horizontes para el arte que es imposible asimilarla en solo 100 años que han pasado desde esta agitación. También hay que decir que a veces se ha malentendido y se ha actuado en su nombre, mal hecho, pero otras ha despertado actitudes muy interesantes. Sin ellos, por ejemplo, no tendríamos ni la Factory de Warhol, porque entendieron muy bien que ni siquiera hacía falta que el artista interviniese en la obra, o las performances de Abramovic, que tanto nos gustan. Los historiadores del arte escriben que el final de este movimiento fue un poco patético. Ya nadie les hacía caso y como que el movimiento fue agonizando poco a poco. Pero en ese momento dentro del grupo se encontraba un escritor muy jovencito que se llama Breton, que se da cuenta de que está en medio de una agonía artística, y que antes de que todas esas ideas cayesen en el olvido, lo que va a hacer es que de las cenizas de ese dadaísmo va a levantar el siguiente movimiento, que fue, como ya sabéis, el surrealismo. Y del surrealismo hablaremos en el siguiente vídeo. Surge de la agonía que supuso el dadaísmo o el final de este movimiento. Y habíamos dejado a Duchamp con su botellero y con su rueda de bicicleta, ambos realizados en París. Pero después de estos objetos, Duchamp decide viajar a Estados Unidos. En 1915
2015 Duchamp decide irse a Nueva York, pero más que un viaje es una huida, porque en una de las cartas a uno de sus amigos le explica de manera literalmente que él no se va a Nueva York, sino que se va de París, que es muy diferente. Aquí los historiadores explican que Duchamp tenía un soplo al corazón, lo cual no le permitió alistarse en el ejército para ir a la guerra, y la gente por la calle le criticaba y le gritaba, con lo cual decidió irse en ese momento. Cuando llega a Nueva York, que allí sí que había gustado muchísimo su desnudo bajando la escalera número 2, es muy bien recibido por la prensa y siempre buscaban sus declaraciones, pero en este momento Duchamp no habla de su obra y de hecho deja de pintar. Fijaos que no he dicho de crear, sino que simplemente dejará la pintura. Es un momento muy importante porque es ahora cuando realiza lo que será conocido como su primer ready-made. Es esta pala quitanieves y básicamente compró una pala quitanieves y la colgó del techo mediante un cable. Le puso un título y como último paso importantísimo la firmó, cosa que no había hecho ni con el botellero ni con la rueda de bicicleta. De aquí surge este nuevo tipo de obras que son los ready-made, que son obras de arte creadas por la elección del artista, no por su elaboración. En este momento llamó a su hermana en París y le dijo: Susan, por favor, guárdame tanto la rueda de bicicleta como el botellero porque los vamos a convertir en ready-mades. Por favor, fírmalos y llévalos a las galerías. Pero su hermana al parecer pues las había tirado, las había confundido con objetos que había que tirar y simplemente las tiró. Bastante significativo este hecho porque así podemos ver el choque que estaba suponiendo no solo para nosotros sino en el momento, en su época, que Duchamp estuviera presentando estos objetos como objetos artísticos. Pero a pesar de que los hubiera tirado, lo importante es que el concepto de ready-made ya había nacido ahí. Explicaba que su objetivo era elegir un objeto con la indiferencia visual y estética más absoluta, digamos que con la ausencia de un buen o mal gusto. Pero esto no quiero que parezca algo muy sencillo, así que vamos a indagar un poquito qué supone este objetivo dentro de la historia del arte. Es decir, ¿qué está proponiendo Duchamp y sobre todo qué normas de representación clásica está rompiendo? El ready-made es ya en sí mismo algo muy complejo de definir y que ni siquiera Duchamp supo hacerlo. Dijo que no había encontrado ninguna definición que le satisfacía. Aquí lo vamos a plantear como una lucha del artista sobre el arte retiniano, el arte de la retina, el arte que es puramente visual. Él está planteando aquí un arte que se aprende desde la mente. Pensad que nosotros desde muy pequeños, y aunque sea de manera muy salvaje, hemos educado nuestros ojos de manera que formas, texturas, colores son innatamente bellos para nosotros. Por ejemplo, todo aquello, y los artistas clásicos lo han sabido muy bien, que siga el patrón de la sección de oro nos es visualmente muy atractivo. Todo aquello que siga ese patrón permitirá nuestra atención y además seguiremos inculcando en nuestro ojo esa sección de oro. Es como un círculo vicioso. Esto no ocurre solo con la sección de oro. La perspectiva, hay un montón de ideas geométricas que se han metido dentro de nosotros y dentro de nuestros ojos. Los artistas contemporáneos van a entender esto no como un lujo, sino como una camisa de fuerza que no les deja ver la belleza y el arte en otros lugares fuera de lo común. Por eso muchos de ellos intentarán acercarse a ese arte de los niños, ese arte naif, ese arte ingenuo, porque es donde los ojos todavía no están educados con esas reglas que para ellos les ataba al arte clásico. Duchamp, al crear estas obras de arte simplemente eligiendo los objetos, ataca de raíz el problema. Duchamp intenta dejar de lado su gusto personal. Los objetos que escogía le debían de resultar indiferentes visualmente. Por este mismo motivo lo que hace es limitar el concepto de ready-made simplemente a la elección del objeto y nunca a la creación. No nos equivoquemos, esto no es una respuesta. Con estas obras no está comprobando si son obras de arte, sino que simplemente nos lo está planteando, nos lo está preguntando. Yo creo que esta visión puede ayudarnos un poquito a acercarnos a la idea de Duchamp sin que nos cause tanto rechazo. No nos está imponiendo una idea de arte, simplemente nos está preguntando como espectadores si creemos que esto puede ser arte. Una vez ya instalado en Nueva York, ocurre algo muy importante en la ciudad, y es que en 1917 los artistas del círculo vanguardista fundaron la Sociedad de los Artistas Independientes, algo muy parecido a lo que ocurrió en París con el Salón de los Independientes. Aquí se disponían a crear exposiciones sin premios ni jurados. Para exponer lo único que tenías que hacer es pagar la cuota. No he encontrado en los libros un precio concreto. He visto que oscilaba entre los $2 y los $6. En todo caso era un precio muy barato y por eso muchísimos artistas presentaron su obra. Lo importante es que entre el comité de selección estaba el propio Duchamp, que pensó por ejemplo que lo mejor era exponer las obras ordenadas alfabéticamente según el apellido del autor. Otra vez ese juego del azar o el no criterio de nadie para exponer algo. Fue la mayor exposición de la historia de los Estados Unidos. 2125 obras de más de 1200 artistas. Duchamp no presentó ninguna. Bueno, quiero decir, ninguna con su nombre, porque esta es la obra que presenta esta exposición. Aquí está su fuente, que presentó bajo el seudónimo de R. Muth, un
juego de palabras con la firma de los almacenes donde lo había comprado. Así que simplemente después de comprarlo, lo tumbó y lo firmó. Lo envió a la organización con el pago de la entrada y lo tituló Fuente. Esto ocurre en 1917 y yo quiero remarcar esta fecha porque es trascendental para la historia del arte. El año en el que Muth envía este urinario a la exposición es un año convulso porque Europa está en medio de una guerra y justo en ese momento Estados Unidos rompe su neutralidad declarando la guerra a Alemania. Es justo en ese momento que Duchamp envía este urinario. Un gesto muy sencillo con un objeto, por supuesto, muy cotidiano que suscita una revolución y que no solo tiene repercusiones todavía hoy en día, sino que marcará las directrices del arte para el siglo XX y por supuesto para la creación de imágenes que vienen después. Cuando se recibe esa obra dentro de la organización causa un revuelo espectacular. Algunos organizadores consideraron que directamente debía ser una broma o simplemente un acto indecente por parte de un artista de Nueva York. Así que se realizó una votación para determinar si esa obra debía ser expuesta o no. Y hay que recordar que Duchamp estaba dentro de ese comité, así que vio de primera mano no solo todo lo que estaban diciendo sobre la obra, sino también cómo era rechazada. Una vez tomada esa decisión por parte del comité, tanto Duchamp como su amigo Arensberg dimiten de la junta. Pero Arensberg, que era un tío muy inteligente y con muchas dotes para la publicidad por lo visto, retiró la obra paseándola por todas las salas de la exposición. Fijaros que eran casi 3 kilómetros de exposición, lo cual hizo que incrementase muchísimo el interés sobre la pieza. Después, este urinario se expuso en la sala 291, una sala muy famosa de Nueva York, donde Stieglitz, un fotógrafo vanguardista de ese momento, la fotografía. Esta fotografía es súper importante porque ese disparo de cámara es la confirmación de lo que Duchamp estaba planteando, la obra y su creador. Aparte de este gesto, Duchamp y otros colegas publicaron en una revista esta fotografía junto a una editorial que explicaba que el artista había elegido ese objeto y que era precisamente ese gesto de elección lo que le convertía en una obra de arte. Básicamente explicaron lo que estaba suponiendo esta fuente. Es muy sencillo. Desde los griegos, una obra de arte tiene 3 pasos: una ideación, una creación y una obra final. El arte tradicional nos había dicho que lo importante estaba en la obra final. El resultado era lo que había que valorar. Y aquí Duchamp plantea que igual no. Él está jugando a traspasar la importancia en la creación a la importancia en la ideación. Digamos que antes el artista contribuía a la sociedad aportando un objeto que era bello, que llevaba un mensaje y que era diferente a lo que había habido hasta el momento. Y Duchamp dice abiertamente que él no va a proponer ninguna novedad. Así que es la mayor reivindicación que puede hacer un artista, básicamente desde el Renacimiento, que es cuando se imponen las normas. Así que, por muy paradójico que nos resulte, Duchamp está entrando directamente en la tradición con los artistas clásicos. Hay un crítico de arte que se llama Lozano que escribió un texto muy lúcido y muy esclarecedor sobre esta fuente y que después os hablaré sobre él, y que explica que en este caso Duchamp está haciendo lo mismo que pudo hacer Velázquez. Acordaros de las Meninas de Velázquez, cómo él se autorretrata porque tuvo el éxito de ser nombrado caballero de la Orden de Santiago. Esto ocurre en el año 1658, cuando este premio no se daba a ningún oficio artesanal. Entonces, ¿cómo se justificó este premio a Velázquez? Se argumentó que el arte de Velázquez se trataba de un arte mental, que la idea era el verdadero quehacer artístico, que el hecho físico de pintar era una consecuencia de poder llevar a cabo esa idea, pero que el mérito estaba en la idea misma. Y esto está en Duchamp también, aunque sea siglos después. El artículo de la vida cotidiana es elegido y presentado de tal modo que hace desaparecer su significado utilitario. Así que el artista lo presenta desde un punto de vista nuevo. Vamos a ver más en detenimiento esto. Desde la llegada de los impresionistas, es decir, los artistas de vanguardia, todos esos ismos que vendrán después, fauvismo, expresionismo, simbolismo, futurismo, cubismo, etc., se están preguntando en definitiva sobre qué es el arte. Y se están preguntando sobre todo si el arte es lo que los griegos y los señores del Renacimiento les han dicho que es. Es decir, que el arte tenía que tener una historia, que tenía que ser narrativo, que además tenía que tener un aspecto realista para que el espectador se sintiera un testigo de la escena, que además tenía que tener una perspectiva bien creada para que en esa imagen de 2 dimensiones se abra una ventana a la tercera dimensión, es decir, reforzar esa idea de que el espectador es un testigo. Y por supuesto todo esto llevado a cabo con una habilidad técnica propia del artista y no de la persona normal del mundo mundano. Entonces Duchamp con esta obra está diciendo: mira, buscar qué es el arte es una misión imposible, así que voy a probar a ir por el camino contrario a ver qué pasa. Y lo que pasa es que fue tan revolucionario
que 100 años después todavía no la podemos asimilar, que levantó tal revolución estética que cambió la historia del arte. Es un hito, eso es innegable. Y la cuestión importante aquí no es si tú crees si es arte o no, sino simplemente que alguien en 1917 lo plantease a través de un objeto. Esto fue en esencia el dadaísmo, lo que hicieron otros artistas además de Duchamp. Es decir, a través de la sátira, de la burla, de la ironía, de lo cómico, hacían una reflexión muy seria. ¿Una reflexión sobre qué? Sobre el concepto de arte, de estética y de belleza. Sobre conceptos que según los artistas de vanguardia se nos han ido imponiendo desde el arte clásico. ¿Quién decide que es arte? ¿Quién dice que esto es bello? ¿Y quién dice que esto no es bello? Así que después de ver este breve resumen, podemos plantear tres cuestiones. La primera, la obra de Duchamp sigue viva. Duchamp plantea en 1917 una obra que nos sigue incomodando hoy, que las preguntas que nos planteó siguen sin resolverse. Mucha gente hoy valora la pieza por su belleza, por sus formas sinuosas, por su material impoluto, pero vamos a ser sinceros, seguramente Duchamp no pensó nada de eso, porque él no tenía objetivo, él propuso unas preguntas y a partir de ahí hay una interpretación abierta, a la espera de la respuesta de cada espectador. Digamos que Duchamp defendió que solo la mirada del público podía completar la obra. Por eso su obra se nos resiste todavía, porque cada mirada particular da un nuevo sentido a esa obra. Cada espectador que la mira actualiza su significado y por tanto es una obra que nunca va a morir. Al carecer de objetivo, siempre tiene nuevas conexiones. También podemos decir que Duchamp plantea una nueva forma de hacer imágenes. Ya hemos dicho antes, por ejemplo, Van Gogh, que fue repudiado en su momento, hoy no solo no es, sino que nos encanta, nos fascinan las imágenes que hace. Pero las imágenes de Duchamp todavía nos plantean dudas. Y es que Duchamp da un paso más allá que todos estos artistas. No está tratando de forzar los límites de la pintura, que en sí ya es una misión bastante interesante, sino una nueva forma de creación que está liberando al artista de su papel de creador. Ahora la habilidad ya no importa. Coges, seleccionas y firmas. Es más, os voy a decir que esta pieza de la fuente se perdió después de la exposición en la Galería 291. Todas las fuentes que vemos en museos, como por ejemplo la de la Tate, son réplicas que hizo el mismo Duchamp años después. Son reproducciones. Así que de alguna manera Duchamp está planteando un tema fundamental para el siglo XX, que es la producción seriada de obras de arte, como por ejemplo puede ser la fotografía. La fotografía como obra de arte se puede reproducir tantas veces queramos. O por ejemplo Warhol en su Factory. Muchas de las obras de Warhol simplemente era una reproducción, donde el artista ni siquiera intervenía. De manera que fijaros cuánto tiempo antes Duchamp está planteando ya estas cuestiones que nos van a importar y nos van a interesar tanto en la era actual. Y tercero, y lo más importante, Duchamp nunca afirma que sus obras son obras de arte. Solo lanza al mundo una pregunta que quiere proponer. ¿Cómo la propone? Exponiendo esa obra. Y además parece que el mundo le hemos dado una respuesta y le hemos dicho que sí. ¿Cómo? Exponiendo esa obra de arte. Es decir, que su exposición en la Tate hoy es una respuesta afirmativa a la pregunta que él nos lanzaba. ¿Esto podría ser arte? Y le hemos dicho que sí, que lo necesitamos en aquellas obras que forman parte de nuestra cultura en los museos. Pero lo importante es que él no nos retó diciendo que eso era arte. Solo lo estaba preguntando, planteando nuevas vías de creación artística que antiguamente no se habían llevado a cabo. Si todavía tienes duda de lo importante que fue que Duchamp presentase este urinario como fuente, voy a leer un breve párrafo de ese texto que os he hablado antes para ver si crees que Duchamp se adelantó a lo que iba a ocurrir a lo largo del siglo XX y en la actualidad. Existen muchas razones por las que esta pieza, rechazada en sus inicios y apenas vista por el público, se ha convertido en un emblema del arte contemporáneo. La fuente es compleja, agresiva, revolucionaria y contradictoria. Pero ¿no lo ha sido también el siglo XX? Vivimos en un mundo industrializado, maquinista y deshumanizado. La publicidad, el escándalo, la novedad se muestran como los valores predominantes en una sociedad del espectáculo que continúa huyendo del pasado y que adora los objetos de diseño limpio e impoluto, las comodidades urbanas y los bienes de consumo. ¿Acaso no engloba todo esto lo que encontramos reflejado en este extraño objeto, firmado hace un siglo por un tal R. Muth?